Hola familia de Centro de Fe, Esperanza y Amor El Dorado. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Sabemos que lo más importante para ti es buscar a Dios. Por eso te invitamos a asistir de manera presencial a nuestras reuniones para poder alabarle y aprender de su palabra juntos. También no te pierdas de nuestros eventos y de nuestros avisos. Esperamos que disfrutes mucho de este mensaje. Dios te bendiga. Cosas y casi todas enfocadas en beneficios, y lamentablemente muchos de esos beneficios un poco egoístas, es decir, solo pensando en mí. Aspiro a esto y a esto y a esto y a esto, solo pensando en mí. Y cuando pensamos en otro, pensamos obviamente en los hijos, la esposa, la familia, y hasta ahí dio seguramente, porque generalmente no aplicamos la palabra como debiéramos aplicarla. La Biblia nos enseña que ninguno piense de sí mismo, sino piense de los demás, piense en otros, pero no estamos acostumbrados a eso. Nuestra cultura es egoísta y solamente pensamos en lo nuestro. Y a propósito de aspiraciones, entonces sí, seguramente más de uno de ustedes está pensando, si Dios permite, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, el año próximo vamos a procurar esto, vamos a hacer esto, y siempre con el ánimo de, porque aspiración es anhelo, aspiración equivale a lo que queremos nosotros, es un deseo, algunos le llaman sueños, otros le llaman pretensiones, otros le llaman propósitos de año nuevo, y ustedes saben lo que ocurre con los propósitos de año nuevo, ni darles un sermón sobre eso. Creo que todo el mundo tiene propósitos de año nuevo, como bajar de peso, hablar inglés, no sé cuánta cosa, y a las 3 semanas se olvidan del propósito de año nuevo. Y ni bajamos de peso, ni dejamos de comer, ni aprendemos inglés, ni aprendemos otra lengua. Pero eso sí, en los propósitos aparece toda esa lista de cosas. En el pueblo cristiano, en los otros aparece: voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de... Igual, 3 semanas después, el sueño se acabó, el propósito se acabó, el anhelo se acabó, el deseo se acabó, y la aspiración y pretensión que tenían se diluyó en los primeros 2 meses del año. Bueno, a propósito de aspiración, entonces yo quiero presentarles esta tarde ya, presentarles una posibilidad de aspiración, una posibilidad que aplicaría para todos, y todos podríamos ser favorecidos o beneficiados, pero no de la manera que nosotros generalmente buscamos ser beneficiados. Si quieres un carro nuevo, siempre hay un beneficio y muchos perjuicios, pero hay beneficios. En el caso de lo que voy a presentar hoy, es una aspiración que va más allá de lo terrenal, más allá de lo natural, más allá de lo que el cuerpo pide o el alma pide, porque ustedes saben que el alma es la parte emocional del ser humano, y entonces ahí hay muchos deseos, hay muchos sueños, hay muchos propósitos, hay muchas aspiraciones. Entonces leemos 2 versículos para familiarizarnos con la idea. Capítulo 20, ¿qué? ¿20 qué? Ok, perfecto. Era para probarlo nada más si estaban conmigo desde el inicio. Capítulo 25. Vamos a leer el versículo número 21 y luego el 23. Verso 21. Y el Señor le dijo, o su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, es lo mismo, 2 personajes diferentes, pero el mismo estímulo que el Señor Jesús ofrece a quien le sirvió de acuerdo a la parábola. Ahora yo podría predicar de toda la parábola,
seguramente ustedes, la mayoría han oído predicaciones sobre este capítulo 25, se le conoce como la parábola de los talentos. Y creo que todos han aprendido, han leído, han estudiado de la parábola de los talentos. Es una parábola, es una comparación. Entonces la Biblia habla de un señor que tenía obreros y se va de viaje y les encarga a los obreros que trabajen con lo que llama la Biblia talentos. Talentos aquí es dinero. Nosotros generalmente el talento pensamos que son habilidades, pero no, aquí es dinero, lo que equivale al talento. A uno le da 5, al otro le da 2 y a otro le da 1 talento. ¿Conoce la parábola? Entonces, como la conocen, no voy a abundar en detalles de la parábola, solo voy a abundar en la idea de aspiraciones que ustedes y yo deberíamos tener. ¿Cuál sería nuestra aspiración? Oír al Señor Jesús cuando lleguemos allá, decirnos. Pues léanlo si quieren, ahí está en la Biblia. Aspiremos a escuchar al Señor decirnos: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tal vez algunos aspirarían a escuchar cuando lleguen allá: bien, buen siervo y fiel, o buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Disfruta de la casa que te preparé. O disfruta de tu auto que te preparé en el cielo. O disfruta de cosas materiales aquí y que allá podrían ser simbólicas, pero que algunos nos apegamos tanto a lo terrenal que tal vez quisiéramos oír que nos dijera, no nos dijera entra en el gozo de tu Señor, sino entra en la casa que te prepara aquí. Porque cuando pensamos, por ejemplo, en la promesa del Señor Jesús de voy a preparar moradas para ustedes o lugar para ustedes, y cuando pensamos en eso, pensamos en que morada pues igual a hogar, igual a casa, igual a tienda, igual a habitación, etcétera. Y quisiéramos pensar que el Señor ha preparado allá casas especiales para cada uno de sus hijos allá cuando lleguemos, en razón de la enseñanza del Señor. Pero hemos de entender que eso es simbólico, solamente eso, sentido figurado. En la Biblia hay muchas cosas de sentido figurado. Si alguien imaginó que cuando llegue allá va a haber calles de oro y mar de cristal, no es cierto. Eso solamente figuras que representan lo bonito que va a ser allá, pero ni va a haber oro y tampoco va a haber cristal, porque allá eso no aplica, porque lo perecedero aquí no va a entrar allá. Entonces solo son ideas que el Señor nos coloca ahí. Así que voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté ustedes también estén. Y hablaba, voy pues a preparar moradas. Y esos serían los sueños de muchos cristianos: llegar allá y encontrarte una ciudad dorada, que es como la presenta la Nueva Jerusalén, encontrarte con un mar de cristal, encontrarte con calles de oro, encontrarte con un edificio cuyos cimientos son de piedras preciosas y cosas por el estilo descritas ahí en Apocalipsis capítulo 22, pero que todo eso es solamente representación de algo que el Señor fue a preparar. Entonces, sencillamente, si aspiración significa intento de conseguir algo que se desea vehementemente. Si yo hice una pregunta a ustedes: ¿qué anhelan tener el año próximo vehementemente? Independientemente de eso que estoy mencionando, ¿qué anhelan vehementemente? Porque vehementemente es, si encontramos figuras en la Biblia que nos ilustran vehemencia, vamos a encontrar que el salmista es muy gráfico para decirnos, por ejemplo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
Y esa es una ilustración, porque entonces el ciervo, el venado, brama por las corrientes de las aguas, que equivale a anhela vehementemente las aguas. Acá en México podríamos decir, me muero por, es lo que la gente dice, me muero por. Esta semana estaba leyendo uno de esos dichosos memes que pone la gente en las redes sociales, y entonces le preguntaba, le decía la mujer al marido, tú siempre me dices que me amas y que seas dispuesto a morir por amor a mí, y nunca te mueres. Bueno, vehementemente equivale a un deseo incontrolable, a un anhelo incontrolable. Y si yo anhelo o aspiro a escuchar al Señor Jesús decir esto, entonces como principio bíblico, esto va a aplicar en el presente y también va a aplicar para el futuro, por supuesto, porque nuestra aspiración debiera ser escuchar a Jesús decirnos, bien, buen siervo y fiel, o buena sierva y fiel. Noten aquí que hay dos adjetivos que coloca en el versículo la narración. Una es buen siervo, buen es calificativo y fiel es calificativo. Y son adjetivos que derivan precisamente de el comportamiento, conducta, trabajo que hicieron estos siervos según la parábola, por supuesto. Entonces el Señor aplica dos adjetivos que pudieran para nosotros representar la idea de quiero, aspiro, anhelo escuchar a Jesús decir esto, pero necesito, para poder tenerlo, necesito cumplir con estos dos adjetivos. La palabra bien, que aparece aquí, puede ser equivalente a solo el paréntesis previo a esto. Por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les gusta la poesía. ¿Alguien leyó poesía? Poesía general, no solo bíblica. En la Biblia hay poesía, por supuesto. Hay 5 libros que llamamos poéticos. ¿Es así? 5 libros poéticos, entonces debe gustarnos la poesía. Pero la poesía secular, por ejemplo, seguramente hay gente aquí de mi edad o un poco menores que yo, pero que oyeron, por ejemplo, de Nocturno a Rosario. ¿Alguien oyó Nocturno a Rosario? Manuel Acuña. ¿No? ¿No le suena? Bueno, entonces quiere decir que ustedes solo leyeron a Amado Nervo, Rubén Darío, no sé. Pero Manuel Acuña fue un poeta mexicano que finalmente no logra lo que quiere, pero escribe una poesía que se llama Nocturno a Rosario. ¿Qué es Nocturno a Rosario? Es una poesía basada en el enamoramiento que tenía de ella. La chica no lo quiere, pero fíjense cómo empieza la poesía. Pues bien, quiero decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo. Y ahí se va. Pero empieza pues bien quiero decirte. Cuando leemos esto es poético también, porque el Señor entonces dice, cuando habla con los dos trabajadores de la historia que hicieron buen trabajo, empieza con bien. Bien, pues bien, diríamos ahora, como has sido siervo bueno, buen siervo es siervo bueno, como has sido siervo fiel, entonces te tengo preparada esta sorpresa, porque has sido bueno y has sido fiel. Esos son atributos o adjetivos para un siervo o una sierva del Señor que yo llamaría diligentes. En la Biblia la palabra diligente va a aparecer en muchos lados. Espero que también consideremos el término diligencia, que es tener cuidado con lo que hacemos. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice
en una de sus cartas, recomendando precisamente el asunto de cómo usa la Biblia, cómo usa la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que sea prudente en el uso de la palabra, porque la prudencia es importantísima. Entonces, la prudencia y diligencia son en algún momento palabras sinónimas. Entonces, dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Solo si es diligente va a poder usar bien la palabra de verdad. Por eso empieza: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo a Timoteo le da una serie de consejos asociados precisamente con la confianza que le tiene como un siervo prudente, como un siervo diligente, como un siervo bueno o como un siervo fiel. En esa misma carta que menciono, le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una vez encargado esto, le dice algo que nos sorprende. Le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado. O sea, el adjetivo bueno aquí implica sufrir penalidades por causa del evangelio, por supuesto. Si no aprendemos a sufrir penalidades, no entendimos el evangelio, porque el evangelio no todo es color de rosa. Hay algunas cosas color de rosa, sentido figurado, por cierto, pero hay otras cosas no. Hay otras cosas que son espinos, que son desiertos, que son momentos difíciles, que son momentos de prueba, que son momentos donde el Señor nos pasa por el proceso de prueba para justificar, o para que se justifique el asunto de la fe que nosotros a veces presumimos tener. Yo ya tengo fe. A ver, vamos a ver, diría el Señor, vamos a probar tu fe. Y el apóstol Pedro, entonces, él señala que nuestra fe ha de ser probada por fuego. Probada por fuego. Y pone la comparación: así como el oro es purificado por el fuego, nuestra fe puede pasar por ese proceso para ser purificada. Entonces, no se trata solamente de creerme bueno, sentirme bueno, que Dios me llame bueno, sino considerar el asunto de qué características tiene el asunto de ser bueno. Ahora, como esta declaración del Señor está asociada con el trabajo que ellos realizaron según la parábola, entonces podríamos decir que estos son atributos de un buen trabajo. De un buen trabajo. Estoy seguro que más de una mamá desearía escuchar de los hijos: ay, mamá, qué rico te salió esto. Ah, pero qué deliciosa tu comida. Pero generalmente los chamacos no. Los chamacos se comen lo que hayan en la casa. A veces lo disfrutan, otras veces no lo disfrutan, porque no todo lo que ponen en la mesa es gratificante para ellos. Pero pocos son los hijos que le agradecen a la mamá por todo el tiempo que se tomó para hacer lo que ahora están disfrutando. Entonces, aquí hay lecciones por todos lados cuando vamos a la Biblia y estamos aprendiendo. Hay lecciones que tienen que ver con la vida práctica de ustedes y la mía, lo que cotidianamente hacemos. Y en ese caso, entonces, un buen trabajo es digno de un buen elogio, pero no siempre se elogia el buen trabajo. Vaya, seguramente hay varones aquí cuyo trabajo no solamente es fuera de la casa, en la casa tienen que hacer algunas cosas, pero no siempre se elogia el trabajo. Además que no todos los varones tenemos habilidades para hacer cosas de la casa o del hogar. A veces la necesidad nos obliga a hacer
plomeros, a ser electricistas, a hacer otras cosas. No siempre nos sale, y algunas veces yo encuentro que las mujeres dicen, no, déjalo así, lo vas a descomponer en lugar de arreglarlo. Y entonces ahí obviamente no hay elogio. Pero cuando se arregla algo y queda bien, seguramente hay el elogio de la esposa o de los hijos o de alguien que te dice, uy, te salió bastante bien, qué bueno que reparaste esta cosa, porque ya hace rato que no funcionaba. Cuando hay un elogio así es porque lo amerita el buen trabajo. Según la parábola, el hombre que recibió 5 talentos ganó otros 5 talentos. Y si ganó otros 5 talentos, requería trabajo, por supuesto. Según la parábola, el hombre que recibió 2 talentos ganó otros 2 talentos. Y según la parábola, el Señor nos sorprende, porque el que recibió 10 talentos, porque los duplicó el trabajo, le añaden el que no trabajó. Quítenselo al siervo malo, negligente y otros adjetivos ahí que son muy fuertes, que no abundaré en ello, pero quítenselo y dénselo al que tiene 10, porque no al que tiene 4. Y ese es donde Dios nos sorprende, porque como Él es dueño, Él decide lo que hace, y Él decide a quién va a favorecer más, dependiendo de encontrarnos buenos y fieles. Encontrarnos buenos y fieles. Si esos son atributos a un buen trabajo, entonces también representan un estímulo para realizar la encomienda, porque ahora para ustedes y para mí esto es una lección. Este pasaje, esta historia o esta parábola es una lección. Si ustedes y yo nos quedamos solo con el conocimiento de la Biblia, entonces yo diría no estamos completos, porque el Señor no quiere solamente conocimiento, Él quiere poner en práctica lo que sabemos. Ustedes han leído el libro de Santiago, la carta de Santiago seguramente, y la carta de Santiago es muy fuerte respecto al sentido práctico, porque dice que el que es oidor de la palabra solamente está descalificado. Está descalificado. Entonces la exhortación del apóstol Santiago es que no seamos oidores solamente, sino hacedores. ¿Qué es el plan de Dios? Hacedores. Nosotros como seres humanos buscamos siempre justificación para muchas cosas, incluyendo el asunto de es que no puedo, es que no sé cómo, y empezamos a poner excusas para eso, y tratamos de justificar nuestra inacción. Ahora con los chavos, no, inacción. Entonces justificamos y empezamos nosotros a tratar de decir es que no puedo. Bueno, es que no has leído la Biblia seguramente. El problema no es que no puedas, el problema no es que no hay quien te ayude, no, el problema es que no conoces la Biblia. Porque cuando conoces la Biblia vas a encontrar frases o versículos como aquel que dice, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone el querer y el hacer, o sea, no depende de ti, depende de Él en nosotros. O sea, ¿para qué te afanes tanto en ese sentido? Es que no puedo, no, es que nunca no vas a poder, por supuesto. No vas a poder, pero cuando entiendes que el Señor pone el querer como el hacer, cambia radicalmente el asunto de nuestra historia, porque Él va a poner el querer como el hacer. Ahora, estos 2 versículos que hemos leído, podríamos considerarlos como estándares para una buena evaluación en nuestra vida cotidiana, nuestra vida práctica. Porque si ustedes y yo nos salimos de aquí con esta aspiración, entonces yo diría vamos a seguir siendo egoístas.
Y vamos a seguir aspirando a tener prosperidad, a tener salud, a tener recursos, a tener comodidad y a tener cosas que son totalmente superficiales comparado con lo que Dios tiene para nosotros. ¿O no? Todo es superficial. Todo lo que logres tener en esta tierra es superficial. La vida se acaba y lo que logres acumular ahí se va a quedar. Y lamentablemente en muchos casos, como decía Salomón en su libro de Eclesiastés, casi dijo el dicho mexicano: nadie sabe para quién trabaja. No lo dijo literalmente, pero hagan de cuenta que dijo Salomón: nadie sabe para quién trabaja. Tanto que me esforcé para hacer todo esto, y dice Salomón, y viene otro a disfrutar de lo que yo hice con tanto esfuerzo. Por eso lo consideró vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Si nosotros no aspiramos a cosas más valiosas que solamente tener comodidad, que solamente tener recursos, que solamente tener cosas materiales, entonces estamos equivocados, hermanos. No es pecado, no es malo aspirar a tener tu auto, a tener tu casa, a tener buena comida, no es malo. El problema es cuando antepones lo más valioso a eso. El peligro está ahí, en que te aferres tanto, te apegues tanto a los bienes materiales, que no consideres aspirar a los bienes eternos. Los bienes eternos están en la Biblia por todos lados, y vas a descubrirlos en tanto estás leyendo la Biblia. Vas descubriendo los bienes eternos, los bienes espirituales, y esas deberían ser nuestras aspiraciones. Y añado, no dejando por supuesto las aspiraciones de la tierra, porque igual no podemos vivir sin aspiraciones. O sea, los que somos casados, algún día aspiramos a casarnos. Yo recuerdo que cuando yo tenía 25 años, bueno, tenía 24 para ser más exacto, tenía 24 y yo quería casarme porque ya me sentía viejo. A mis 24 ya me sentía viejo. Y si yo me sentía viejo, mi esposa, que tenía 20 en ese momento, 20, entonces a sus 20, no necesariamente ella, pero su familia casi en lo general pensaban que ya se estaba quedando. Lo hemos platicado muchas veces, y pensaban que ya se estaban quedando. Bueno, mis suegros, que descansen en paz, mis suegros decían: bueno, la casa donde ellos vivían se le va a quedar a Rosaelia, porque como es soltera y como ya está grande, a los 20 hágame el favor. Pues entonces, bueno, regresando a la historia de aspiraciones, pues entonces conocí a la güerita que yo cuando ella tenía 15 años y yo tenía 19, la conocí. Y ahí surgió el dichoso, ¿cómo le llaman? Amor a primera vista, o le llaman el Cupido lanzó la flecha, no sé cómo le llaman. La cuestión es que ahí fue 15 años, la flor de la vida. Y yo 19 ya con colmillo retorcido y todo. Entonces le eché el ojo desde ahí. No nos volvimos a ver por años desde que nos conocimos, pero se quedó aquello. Entonces yo aspiraba a casarme, y como mi aspiración era seria, entonces el día que yo le propongo que sea mi esposa, porque no le propuse que fuera mi novia, eso fue así, yo le propuse que fuera mi esposa, y se dieron las cosas. Mis aspiraciones fueron cumplidas. Dios cumplió mis aspiraciones. Pero ahora estoy cambiando el concepto de aspiraciones, porque me ha ido bastante bien en la feria. Dicen que cada quien habla de la feria como le ha ido. A mí me ha ido bastante bien en la feria, les diré a todos los casados aquí. Acabamos de cumplir hace, ¿qué hoy es? ¿20? 21. Bueno, hace 3 días
El 18 cumplimos 49 años de casados. Esos 49 años han representado como un minuto, dijo aquel debajo del agua. No, una bendición enorme, por supuesto. Y yo comentaba con algunas familias por ahí que luego se quedan ahí con la idea de los pastores también lloran, los pastores también sufren, los pastores también enferman, los pastores también tienen conflictos. Los pastores... Digo, sí, por supuesto, tenemos diferencias, hemos tenido diferencias de alguna naturaleza, pero no diferencias que lleguen al grado o al colmo de discutir cosas sin sentido o faltarnos al respeto, gritarnos, maltratarnos. Eso nunca ha ocurrido en 49 años. No ha ocurrido, aunque usted no lo crea. Nunca nos hemos faltado al respeto ella y yo en ese sentido. Han sido años gloriosos porque hubo buena aspiración. Pero les digo, estoy descubriendo que ahora en la Biblia hay aspiraciones diferentes a las que tenemos acá en la tierra, y que el Señor quiere que cambiemos un tanto nuestros conceptos y que sí le demos valor a los deseos acá, pero más valor a los deseos de allá. Que alguien diga amén, porque los encuentro un poco serios, ¿no? Así son. Porque ahí en la iglesia donde yo predico, los hermanos apenas digo una verdad y todos dicen amén. Pero bueno, cada congregación es diferente. Bien decía el pastor Philly, hay cosas que aplican allá y que no aplican acá. Y así la cultura, de hecho, la cultura es tan diferente. Allá ustedes, si van al centro de Fe en Tacuba, por ejemplo, donde estamos nosotros, van a encontrar que termina el culto y los hermanos se van hacia la salida. Tenemos un orden de salida hacia la salida, y luego hay un estacionamiento donde ellos conviven, hay comedor, y generalmente están platicando, dialogando, saludándose, a veces abrazándose. Yo vengo a Monterrey y de repente estoy allá y nadie me pela. No, perdón, creo que me pasé. Pero la cultura es tan diferente, tan diferente. Aquí veo que en algunos centros de fe donde he estado, da la 1 de la tarde y hagan de cuenta que si te vi, no te conozco. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Como que la gente ya está corriendo a la comida. Y poca la gente que se queda ahí para saludar o para decir gracias por el sermón, no sé. Pero es tan diferente. En Tacuba, en México, casi en todas las iglesias, es muy diferente la gente en ese sentido. Ahora, no queremos que cambien. Solo son observaciones, desafíos para algunos. Bien, entonces busquemos escuchar al Señor decirnos: buen siervo y fiel. ¿Qué tan buenos son con el Señor? O para el Señor, ¿qué tan fieles somos para el Señor? Porque la tarea es escuchar al Señor decir: buen siervo y fiel. La segunda idea que vamos a considerar es la siguiente frase. Ya el Señor recibió a estos dos personajes, les dijo estas cosas, y en la misma declaración les dice: en lo poco has sido fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Yo quiero escuchar eso, por supuesto. Yo quiero oír eso allá cuando llegue con el Señor, que el Señor me diga: en lo poco has sido fiel. Aquí hay una ley, un principio de esos que no cambian nunca. Ustedes van a la Biblia y hay principios que son valiosísimos en la palabra. Por ejemplo, hay un principio que poco consideramos, que le llaman la regla de oro en la Biblia. La regla de oro. Alguien le puso regla de oro en la Biblia, no vas a encontrar eso, pero le llama la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Aquel versículo que dice: todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Eso es un principio. Es un principio que no falla. Por eso es principio. Los principios no fallan. Lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo y va a ocurrir. Va a ocurrir. O principios como una ley que le llamamos la ley de la siembra y
la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ese es principio bíblico, no lo puedes alterar. Solamente hay una manera de verlo y una manera de que surta efecto. Si pensamos en principios, entonces yo pensaría que estas dos frasecitas, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, le llamo yo la ley de la causa y el efecto, claro. La ley de la causa y el efecto. Es una ley, ahí está establecida. El Señor lo pone en dos frases. En lo poco has sido fiel, esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? En lo mucho te pondré. Ahí está la causa y el efecto. Ahora bien, estas ideas pueden ser consideradas o observadas como promesa. Si va a ser un estímulo para mí, puede ser considerada como promesa de parte del Señor. Acá el Señor lo aplicó en la parábola, pero para ustedes sí, para mí puede representar la promesa futura. El escuchar al Señor decirnos: en lo poco fuiste fiel. Si lo observo como promesa, que eso no nos cuesta nada de trabajo aplicarlo según la Biblia. Ustedes y yo estamos acostumbradísimos a buscar promesas en la Biblia. Eso es natural. Buscamos promesas de salud, promesas de prosperidad, promesas de bendición, bueno, por donde quiera. Y es más, a veces ni las buscamos, como que nos las encontramos ahí. A propósito, las promesas del Señor. Bueno, como estamos acostumbrados a eso, entonces aquí tenemos algo que puede representar un estímulo para verlo como una promesa. La promesa es: como eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Ahora, lo mucho igual es tan relativo para nosotros, porque aquí lo mucho yo pienso que no es proporción. No es proporción, porque allá no vamos a poder medirlo por proporción. Aquí podemos medir las cosas en proporción. Por ejemplo, el Señor me dio un gran terreno. Bueno, depende de las medidas y depende también de comparado con qué terreno. Porque lo general acá, los lotes para una construcción, para una casa, van a ser ¿qué? 10 metros de ancho, ya lo que estamos dando de lo grandecito, 10 metros de ancho por ¿cuántos de fondo? Tal vez 20 de fondo, 25 de fondo. Y tú dices: es un gran terreno. Sí, pero hay otras personas que dicen: qué cosa tan pequeñita, porque me acabo de comprar un terreno que mide 100 por 100. Entonces 100 por 100 es una cuadra completita. Entonces depende de así lo proporcionamos y decimos: bueno, es mucho dependiendo de con qué lo estoy comparando. Entonces igual y aplica igual cuando te dicen: ay, hermano, se ve muy joven. ¿Comparado con quién? Si me comparas con un hombre que tiene 74 años, a lo mejor sí me veo más joven. Pero si me comparas con un hombre que tiene 45, no, definitivamente no hay comparación. Por eso la cuestión de hablar de proporciones. Regresando acá, es que la promesa es: en lo mucho te pondré. Sencillamente debemos considerar que lo mucho aquí equivale a valioso. A valioso, lo que Dios va a entregar es valioso. Y entonces llegar a la conclusión de que la buena labor produce ganancia. Vayámonos al campo. Sembramos 100 kilos de maíz. Bueno, 2 costales más o menos de maíz, para lo que conocen de campo. Un costal sería más o menos alrededor de 50 kilos. 2 costales de maíz. Vamos al campo, lo sembramos. ¿Qué esperamos cosechar de dos costales de maíz? Si el maíz bien productivo va a darnos, por ejemplo, por cada grano de maíz va a darnos en proporción entre 300 y 500 granos. La próxima vez que se compre un elote, cuéntelos.
A ver cuántos granos se comió. Y está entre 300 y 500 dependiendo del tamaño del elote. Y entonces cuando multiplicas eso, tú dices, ay, qué barbaridad. ¿Cómo produjo maíz esto? Sí, porque estaba dependiendo de la labor que realizas, lo que va a producir implica el esfuerzo, el trabajo, el riego, el cuidado, etcétera. Para eso, acá entonces, estos personajes que rindieron buenas cuentas, ¿cuánto se habrán esforzado para poder escuchar? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Produjeron, sí, produjeron buena ganancia, duplicaron cada uno lo que el dueño les entregó. Y entonces aquí consideramos, bueno, eso es hablar de la proporción en producción. Pero como en lo mucho te pondré, equivale más bien a fidelidad, porque es buen siervo y fiel. El Señor no está recompensando necesariamente lo que lograste, porque ahí tenemos también una dificultad. ¿Cuánta gente se ha sentido incómoda, incluso hasta con sentimiento de culpa, cuando le preguntan cuántas almas has ganado para el Señor? Y alguien dice, la verdad, pues no me acuerdo. Y si alguien junto a ti se ganó 10 almas para Cristo en el año, en el tiempo que sea, y haces comparación, vas a tener un sentimiento de culpa el que no ganó un alma o el que ganó solo un alma para Cristo. El Señor no va a recompensar por la proporción de las almas, sino por la fidelidad tuya y la fidelidad mía. ¿Qué tan fieles somos en compartir el mensaje? ¿Qué tan fieles somos en dar testimonio del Señor Jesucristo? Eso es lo que el Señor va a recompensar. No vamos a llegar presumiendo cuánto dinero invertimos en la iglesia. No vamos a llegar presumiendo ya cuántas almas ganamos en la iglesia. El Señor nos va a llamar en razón de fidelidad. Y la fidelidad no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con 1000 cosas, incluyendo incluso el asunto de venir a la iglesia, el asunto de ocuparte en las cosas del Señor, implica fidelidad. Pero ustedes saben también que la fidelidad está asociada con permanencia, porque dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. O bien, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es fidelidad, y habla de fidelidad. Entonces la fidelidad obviamente no se mide en proporción. O eres fiel o no eres fiel. Imagínate a una mujer casada que le pregunten, ¿y tu marido qué tan fiel es? Y que ella responda, pues poquito. Pobre mujer, porque el marido o es fiel o es infiel. Digan algo. Porque pues, nada más se miran los matrimonios ahí como que, ¿no? La fidelidad conyugal tiene que ver con eso, por supuesto. Entonces no es poquito fiel, es más o menos fiel, o es muy fiel. No, o es fiel o es infiel y se acabó. Así funciona con Dios. Cuando lleguemos allá, Él nos va a llamar buen siervo y fiel. Solamente eso. Entonces no hay proporción. No es, fui fiel 50%. No, el Señor no te va a recompensar por 50% de fidelidad. Él te va a recompensar por ser fiel a Él. Y vamos a la última parte, porque sí estoy consciente de que a la 1 de la tarde ustedes ya están con el pie en el estribo. No, estoy bromeando con ustedes, a propósito, no hice aquí ofendidos por lo que les digo. Pero a la 1 de la tarde. Bien, entra, la promesa es finalmente, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que muchos quisieran escuchar. Pero que a veces solo nos limitamos a esto, entra en el gozo de tu Señor. Y el antecedente, o el precedente, o lo que pasó antes, porque de eso dependerá el asunto de entra en el gozo de tu Señor.
No es que todos vamos a llegar ahí y entra en el gozo de tu Señor, porque algunos van a escuchar cosas muy tristes, que espero que nadie de ustedes y yo las escuchemos. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Hace una lista de cosas, pero yo les voy a contestar: no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué feo eso. Ahí están las dos caras de la moneda. Yo quiero escuchar: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero algunos que no permanezcan en el Señor y que no sean fieles van a oír: no te conozco. Yo espero que no haya alguien que diga: pero Señor, si yo fui al Dorado, estuve ahí, yo fui muchos domingos a la iglesia, estuve ahí, canté, oré, y que el Señor diga: lo siento, no te conozco, lo siento, no sé quién eres. Y luego la última, la sentencia final en esos versículos es terrible. A veces ni quisiera yo considerarla, por cierto, porque es terrible la sentencia. Pero a ustedes lo descubrirán. Está en el Sermón del Monte, en el capítulo número 7 del libro de Mateo. Ahí van a encontrar esto que estoy mencionando. Muchos me dirán en aquel día. Entonces, regresando a entra en el gozo de tu Señor, que quisiéramos escuchar, es un incentivo, sí, es un incentivo para mis deseos, es un incentivo para mis aspiraciones, es un incentivo para lo que yo quiero al futuro, pero es un incentivo inmaterial. Inmaterial. No es un carro de carreras, no es una computadora última generación, no es un teléfono de lujo, no, es el gozo del Señor. Es inmaterial. Allá nos quiere encontrar el Señor aspirando a cosas inmateriales, porque ese incentivo es el que debe movernos. Pero mientras lo ves como un incentivo inmaterial, debes verlo también como una retribución a tu trabajo, a tu fidelidad, a tu bondad, pero una retribución que no puedes calcular. Es incalculable. El gozo del Señor no se puede calcular. No hay manera, otra vez, no hay forma de proporcionarlo. Aquí decimos: estuve medio contento, y así lo manejamos. Estuve un poco feliz, y lo manejamos de esa manera. Pero acá en la cosa del Señor, aquí no hay medias tintas. Aquí es todo o nada. Y cuando el Señor dice todo, en cuanto a su gozo, entra en el gozo de tu Señor, por supuesto que no lo puedes calcular, no lo puedes medir. Y ese debe ser mi incentivo hacia el Señor, hacia servirle. Y luego yo podría cerrar esto diciéndoles: no solamente es un incentivo material, no solo es una retribución que no puedes calcular, sino es un final feliz que a todos nos gustan. Todos quisiéramos tener finales felices, no solo las novelas, sino el final feliz que fuera en todos lados. Bueno, este puede ser un final feliz, así puede ser considerado, porque es el final de todo. Entra en el gozo de tu Señor. Así que si hago una conclusión breve para ustedes, sería: ser un siervo bueno y fiel implica vivir una vida de servicio, responsabilidad y lealtad, buscando agradar a Dios en lo que espera de nosotros como fidelidad hacia Él. Ya ustedes van colocando ahí lo que consideren que implica servicio, responsabilidad y lealtad, agradando al Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, háganlo para gloria de Dios Padre. Esa es la consigna para ustedes y para mí. Que todo lo que hagamos
Desde barrer, cocinar, manejar, todo tiene que apuntar hacia la gloria del Señor. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, necesitamos trabajar diligentemente mientras esperamos que el Señor haga su evaluación de nosotros y que cuando lleguemos allá podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, si no se van con esta aspiración, entonces yo diría: perdí el tiempo. Pero como sé que no lo estoy perdiendo, y como sé que ustedes son inteligentes para irse a casa meditando, voy a cambiar mis conceptos de aspiración. Voy a seguir aspirando a cosas de la tierra, pero lo más valioso para mí es aspirar a las cosas espirituales. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Finalmente no puse mucha atención cuando el pastor preguntó si alguien venía invitado por primera vez. ¿Había invitados? No. Ok, todos son de casa entonces. Y si son de casa, entonces bueno, la enseñanza, el sermón de hoy, déjeme decirle de paso que yo tenía 4 opciones para ustedes. ¿Sí hay? Ok. Ahora la pregunta obligada: ¿ya eres cristiana? ¿Ya te entregaste al Señor? No, ven para acá por favor. Ok, pues entonces mándenme aquí los invitados. A mí me encanta saludar a los invitados. Mire, yo soy pastor ya por muchos años, cerca de 50 años. Mire, qué gusto me da. Primero, gusto me da que estén aquí, y luego gusto me da también que pueda saludarlas y pueda decirles: qué bueno que vinieron, qué bendición que están aquí. Pues mire, ya sin preámbulos, dicen por ahí, ustedes necesitan a Cristo en su corazón, como todo el mundo aquí. Necesitan a Cristo en su corazón. Entonces yo les diría: no se vayan sin abrir su corazón al Señor y decirle: Señor, ¿por qué no gobiernas mi vida? ¿Por qué no vienes a mí? Me das tu salvación. Es decir, la necesitamos todos. Ahí no hay vuelta de hoja, todos lo necesitamos. Entonces, tampoco obligadamente, por supuesto, pero yo siempre aprovecho oportunidades como esta para decir: no hay decisión más valiosa que el hombre o la mujer pueda hacer aquí en la tierra que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La decisión más valiosa para todos nosotros. Así que, ¿les parece si hacemos una oración juntos? Yo les ayudo, ustedes repiten lo que yo diga y luego la iglesia y yo vamos a orar por ustedes y bendecirlas. ¿Ok? Para que no distraernos, cerramos los ojos, para que se concentren en lo que vamos a decir. Digan: Señor Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de escuchar tu palabra, de saber que te necesito, de suplicarte que vengas a mi corazón y hagas de mí un milagro, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de ser nueva criatura. Me entrego a ti, Señor, y te suplico que me ayudes a entender bien todo lo que tú tienes para mí y lo que yo debo hacer en respuesta para ello. Recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal, y le suplico que tome control de mi vida y que me ayude a entender lo que significa aceptarlo como tal. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús y por tu Espíritu Santo ayudándome en esto. Amén y amén. Quédense así un momento. Iglesia, ¿me ayudan a orar por ellas? Pueden extender su mano hacia acá, si pueden hacerlo, si quieren hacerlo también, y vamos a bendecirlas en oración, por supuesto. Padre, te damos gracias por tus hijas aquí, Señor. Gracias por traerlas. Gracias por abrir el corazón de ellas, Señor, a la necesidad de un Salvador, de un Señor, de un perdonador. Te pido, Señor, que las abraces con tu amor, que las bendigas con tu Espíritu Santo y que hagas posible, Señor, que lo que ellas necesitan de ti, Señor, lo tengan según tu misericordia, y lo que han oído hoy, Señor, lo atesoren en el corazón.
y ahora sus aspiraciones, igual que el resto de la congregación, sean hacia las cosas espirituales, hacia las cosas más valiosas. En el nombre de Jesús rogamos que las bendigas, las guarde, las proteja, Señor, y que haya fidelidad en su corazón hacia ti, conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues de nuevo felicidades por estar acá. Mira, ella las va a atender un ratito antes que se vayan. Ya, cada quien va a atender a una, así que vayan con ella si son tan amables, por favor. Dele gloria a Dios, iglesia. Bueno, y como soy pastor y sé las necesidades de la iglesia, yo tengo estamos cumpliendo mi esposa y yo 50 años de ser pastores. Entonces conozco bien todas las necesidades y siempre procuramos, mi esposa y yo, orar por la iglesia, por sus necesidades, cualquiera que sean. Como han oído la palabra, ahora nada más es cuestión de crean lo que dice la Biblia, y si tienen un motivo de oración, van a levantar su mano, que el Señor la conoce, y yo oro por ustedes para esa necesidad. ¿Les parece? Oramos entonces. Padre bendito, te doy gracias por mis hermanos aquí. Yo te ruego que seas para cada uno de mis hermanos, Señor, lo que tú has prometido hacer, Señor, en sus vidas, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te ruego que respondas a sus peticiones o necesidades, tanto aquí en la parte de abajo como arriba, Señor, del auditorio. Te pido, Señor, bendecir a cada uno, hombres y mujeres, matrimonios, familias, todos, Señor, y que la bendición tuya esté presente con ellos, que haya salud, que haya prosperidad económica, que haya respuesta, una vez que hemos entendido, Señor, que los valores más importantes están en las cosas espirituales, pero también necesitamos lo material. Te pido, Señor, bendición para todos, y confirma tu palabra. Tu nombre sea exaltado desde ahora y para siempre. Amén y amén. Muchísimas bendiciones, hermanos. Tengan un excelente fin de año y un excelente buen año próximo. Para todos, un abrazo.